El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Quiero darle seguimiento a un tema tan importante y hoy nuestro mensaje se titula ¿Cómo entender el sí y el no de Dios? ¿Cómo entender el sí y el no de Dios? Dios quiere tener injerencia en nuestras vidas. Dios no solo quiere bendecir lo que nosotros concebimos, lo que nosotros planeamos, lo que nosotros queremos hacer. Dios tiene una opinión acerca de sus decisiones, acerca de mis decisiones, acerca de sus actuaciones, acerca de mis actuaciones. Dios tiene una opinión. Y sucede que Dios filtra su opinión hasta nuestras vidas, pero la dificultad es de nuestra parte. Nos cuesta entender cuando Dios nos habla. Nos cuesta descifrar cuándo es un sí, cuándo es un no, porque interfiere a la respuesta de Dios nuestro estado anímico, nuestro estado mental, nuestra condición emocional, las circunstancias alrededor nuestro que pesan bastante y se nos dificulta, yo diría, bastante entender cuándo Dios está diciendo sí, cuándo Dios está diciendo no a nuestras propuestas. Abrimos el tema con la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13, que también fue parte de nuestro mensaje el domingo anterior. Dice esa porción de esta manera: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto puertas. Pero noten el verso 13, no parece haber entera satisfacción. Aunque puertas se abren, cuidado, usted necesita la satisfacción de algo más que una puerta abriéndose para usted. Dice el verso 13, aún así me sentí, ¿cuál es la palabra? Intranquilo. Pareciera no tener coincidencia ni concordancia que el Señor le abra a usted una puerta y aún así el Espíritu de Dios comience a intranquilizarle. Pero sabe, no hay falta de coincidencia. Lo que sucede es que a veces Dios nos abre una puerta, no para que pasemos por ella, sino para ver qué hacemos. Para ver si eso nos hace ir a buscar confirmaciones en oración, si eso nos hace ejercitar nuestra dependencia en Dios. Digo porque ¿han visto ustedes la corrida de toros de San Fermín? Al menos en la televisión, allá en España se sueltan los toros y todo el mundo sale despavorido en esa clase de juego un poco absurdo, un poco morboso, que es tratar de uno librarse ileso, salir ileso de alguna cornada de uno de esos famosos toros. Pero ¿sabe? Hay cristianos así. Solo se abre la puerta y salen como toros en busca de lo que quieren, como cosa que están buscando, como meta alcanzar, etc. Pero que se abran puertas no es para que salgamos nosotros de manera irracional, en una emotividad sin control, cruzando por esas supuestas puertas abiertas. Se abrieron puertas en el Señor, pero aún así había intranquilidad en el espíritu de Pablo. Dice, aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual es concluyente, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Tengo un solo comentario para ustedes sobre este texto. Que haya puertas abiertas no te exime de tener que discernir el sí y el no de Dios. ¿Cuántas personas le ofrecieron un trabajo el partido de gobierno que recién ganó en esa ocasión?
y no se dio cuenta que aquello que parecía una oportunidad fue nada más que las puertas abiertas para entrar en la caldera del diablo. La caldera del diablo era una novela cuando yo era joven, una novela norteamericana, por cierto, Ryan O'Neal, Constant Mackenzie, bueno, lo recuerdo un poquitito los personajes. Era la caldera del diablo. Bueno, hay personas que se meten a la caldera del diablo por su propio pie porque se les abrió una puerta. Hace 17 años casi que se inició esta obra CCI. En esos días tuve yo ofertas de importantes iglesias en este continente, porque tengo la dicha de contar con la amistad de los pastores de las mega iglesias más importantes del continente americano. Y estaba yo en una especie de momento vacante en mi pastorado. Había entregado la iglesia que pastoreé casi por 25 años y entonces consideré la posibilidad de irme de Honduras y ser contratado por una de esas iglesias mega y desarrollar allá el proyecto de educación cristiana para ellos o un programa de consejería. Y se me abrieron puertas. No faltaron colegas que aprecian o apreciaron en ese entonces mi ministerio y me dijeron: René, vente para acá. Incluso uno que otro utilizó una expresión despreciativa para mi país y dijo: salte de ese paisito y vente, este es un verdadero país. Pero saben, mi esposa que siempre es muy, ¿cómo les diría?, muy atinada y muy en tiempo para decirme las cosas, me dijo: René, pensémoslo, tenemos cosas que resolver aquí todavía y una confirmación muy grande debiera ser no dejar cabos sueltos, no dejar hebras sueltas, porque René, si nos vamos de Honduras, puede ser que pase una vida, pero así sea ancianos que volvamos, vas a encontrar los cabos sueltos y las hebras sueltas esperando por ti. ¿Sabes qué? Resolvamos primero nuestros problemas acá en Honduras y después me dices si nos vamos a otro país. Obviamente, nunca nos fuimos. ¿Por qué? Porque aunque había puertas abiertas, necesitábamos lo que les estoy diciendo. Que aunque haya puertas abiertas, eso no nos eximía ni en ese entonces, ni ahora, ni nunca, ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie, no nos exime de tener que entrar en esa tarea dificultosa, discernir el sí y el no de Dios. Pues dicho esto de manera introductoria, pasemos a nuestro tema central. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo saber si Dios me está diciendo sí? ¿Cómo saber si Dios me está diciendo no? Y saben, yo recibo propuestas que hace la gente y me piden oración, uno que otro me pide consejo, dice: pastor, voy a comenzar un negocio. Y yo, que soy buen lector de la situación de las personas, yo veo que tiene talento para cualquier cosa, menos para ese negocio que quiere hacer. Yo digo, mejor que se meta a cantar bachata, lo que sea, no sé, pero él no tiene talento para esto. Pero saben, lo que es obvio para unas personas no es obvio para otras. Hay quienes lo saben, todos los que le rodean, todo mundo está convencido, todo mundo entiende cómo es la cosa, menos el tipo en cuestión. No es fácil. Yo escucho cada persona proponiendo cosas para sus vidas que así, sin mucho análisis, yo digo: esta persona necesita una confirmación. No se puede lanzar así nada más porque le salió la oportunidad. ¿Cómo entender entonces el sí y el no de Dios? Primera respuesta, y esto es vital: no intentes ser tú, escucha bien, no intentes ser tú quien establezca las marcas de confirmación.
del sí y del no, amados, que son exclusivos de Dios. No debes intentar ser tú quien establezca esas marcas de confirmación. Con cuánta facilidad hay gente que dice, Dios me dijo. Señores, yo a eso le tiemblo. Yo le tiemblo decir, Dios me dijo. Y verdaderamente trato de que eso no salga así de mi boca. Porque decir Dios me dijo es comprometer a Dios, y uno no puede estar usando el nombre de Dios en vano. Hay gente que le llama Dios me dijo a sus propios deseos. Sabe, incluso entre iglesias y actividades de iglesia, oigo gente que dice, este evento, dice, tal vez es un concierto, una conferencia, una cosa de esas que se hace en iglesia. Este evento, dicen, nació en el corazón de Dios. Yo digo, pero ¿cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden decir que un concierto de música cristiana o una conferencia de esto y de lo otro nació en el corazón de Dios? Es como muy aventurado eso. Es como demasiado riesgoso decir un sí, un no de Dios, así nada más porque a nosotros nos parece oportuno, porque nos parece bueno, porque nos parece promisorio, porque nos parece halagüeño. No podemos aplicarle un sí y un no así nada más. Pues si intentas ser tú quien establece esas marcas de confirmación, seguramente te vas a equivocar, y te vas a equivocar bastante. Atención al ejemplo que viene. Un tonto rey, porque no hay otra manera de describirlo, por más que yo quisiera condescender con él, es un tonto. Un tonto rey que recibe instrucciones precisas de un profeta, fue y se declaró él en un momento la persona capaz para definir el sí y el no sobre una circunstancia. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 8 en adelante, dice así: allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por el profeta Samuel para llegar, pero este no llegaba. ¿Qué es lo que nos hace apresurarnos? Que la cosa no se resuelve. Eso es lo que nos hace apresurarnos. Que comenzamos impacientemente a contar las horas, comenzamos impacientemente a contar los días, comenzamos impacientemente a contar las semanas o los meses, y a fuerza de irnos desesperando, entonces metemos las manos y las uñas en algo en lo cual no debiéramos de activar sino hasta que Dios dé una palabra. Pues estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Y como los soldados comenzaban a desbandarse, escuche bien, Saúl ordenó: tráiganme. Y qué, Dios mío, qué riesgoso es dejar la posición que Dios te ha dado y asumir otro rol. No te salgas del guión. Te lo aconsejo. No abandones el papel que Dios te ha asignado. Tú no puedes intercambiar papeles y roles protagonistas en tu vida. Tú tienes que quedarte apegado a tu papel, al que Dios te asignó. Mire este rey, mire la orden que dio: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. ¿Sabe qué es eso? Un rey metido a sacerdote, un rey metido a profeta. ¿Quién eres tú en tu vida? Descubre tu papel y ejerce tu papel con responsabilidad, pero no inventes en el camino. Si no eres pastor, no te metas a ser pastor solo porque estás desesperado al último minuto y comienzas a hacer cosas. Vamos a ver cómo lo hace el pastor René. Entonces comienzas tú a hacer tu propia cosa allá para que Dios te confirme de una manera o de otra. Simplemente no. Eres padre, eres madre, ese es tu papel. Eres esposo, eres esposa, ese es tu papel. No te metas a hacer cosas que Dios no te ha pedido.
No te metas a hacer cosas extra que no van con la asignación que Dios te ha dado. Todos tenemos asignaciones. Y dentro de nuestras asignaciones, nada más inteligente que uno nunca pasar su frontera final. Todos tenemos un límite. Todos tenemos una frontera final. Yo tengo una frontera final. Yo tengo un límite que debo respetar. Y por pastor que sea, debo respetar mis límites. Entonces, miren lo que está pasando allí. El rey se metió al oficio de sacerdote al último minuto, solo porque miraba a sus soldados desbandarse y porque el verdadero profeta y sacerdote para esa ocasión no aparecía. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué pasó allí? En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó. Samuel miró la situación a distancia. ¿Qué has hecho? Esto no es una pregunta, es un reclamo. ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, verso 12, o parte del verso 11, pues como vi que la gente se desbandaba, como vi, ¿cuál es la frase? Cuidado con esa frase, cuidado con lo que ves, cuidado con cómo interpretas lo que ves. ¿Cuántas personas que cometen error sobre error, apilan equivocación sobre equivocación, lo hacen? ¿Por qué razón, amados? Porque se dejaron convencer por lo que vieron. Lo que vemos no nos debe convencer. Lo que vemos no debe tener más poder que la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo que vemos no debe tener más influencia que la guía de Dios en nuestros corazones. Dice, porque vi tantas cosas nosotros vemos que nos pueden indicar, toma este camino, toma el otro, no seas tonto, aprovecha el momento. Pero no es lo que vemos las marcas. Insisto, no es lo que vemos nuestras marcas. ¿Qué estás viendo tú ahora mismo en tu vida? ¿Qué marcas encuentras en tu camino de vida? ¿Qué marcas encuentras e intentas leer en tu escenario de vida? No es lo que tú ves, es lo que Dios diga. Ejemplo, tu matrimonio puede estar quebrado según tú y Dios quererte tener allí todavía. Ejemplo, tu situación de trabajo puede ser como para dar un portazo y largarte, pero Dios te tiene allí todavía. O al revés, Dios quiere sacarte y tú te estás aferrando a la caldera del diablo, como dije antes. Qué importante es esto. Dice, pues como vi que la gente se desbandaba y vi que tú no llegabas en el plazo indicado, diga plazo indicado. Tengámosle cuidado a eso también. ¿Cuál es el plazo indicado? Hay dos conceptos. Está el plazo indicado humano. Al tiempo humano se le llama en griego el cronos. Ese es el vocablo griego para traducir en español tiempo, cronos. Nosotros nos movemos basándonos en el cronos humano. Pero hay otra formulación de tiempo que no se mide en horas, se mide en propósitos y en circunstancias. A ese se le llama el kairos de Dios. Es un tiempo que no es cronos, cronometrado. Es un tiempo del momento oportuno. Como dice Eclesiastés 11, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tú tienes que encontrar no la cronometría tuya, no el cronos tuyo para casarte, para invertir tu plata, para tomar decisiones importantes sobre tu familia. No es el cronos tuyo. No es tu cronómetro diciéndote que eso debió haber pasado hace 6 meses. No, es el kairos de Dios. Es el momento cuando la persona ya está lista, cuando la persona ya está madura. Pues bien,
Aquí está el hombre con el cronos midiéndose. Vi la gente que se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, que los filisteos se habían juntado en Micmas, y pensé, ay Dios mío, ¿cuál es ese vocablo? Pensé. Dígalo de nuevo. Parece ser lo más inteligente pensar. Seguramente el rey Saúl piensa que va a merecer aplausos porque pensó. Hay gente a la que no le conviene pensar, sinceramente. Hay gente a la que le conviene más orar. Cada vez que yo me he metido a pensar en serio, pastores, he cometido cada error. Yo le he venido al pastor Jiménez con las cosas que pienso y lo ahogo con las cosas que pienso, y después me digo yo, ¿y yo para qué estoy pensando en eso? ¿Sí? ¿Para qué estoy pensando en eso? Ni siquiera el guión dice que yo soy el que tengo que pensar en eso. Pensé. ¿Qué pensó? Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Parece inteligente, pero Dios no quiere tu atrevimiento. Dios quiere tu obediencia. Repito, Dios no quiere tu atrevimiento. Dios quiere tu obediencia. Quizá por atrevido y por atrevida tienes los problemas que tienes. Pero si en lugar de ser atrevido y de ser atrevida hubieses obedecido la voz de Dios, si hubieras cambiado obediencia por atrevimiento, estuvieras en mejores circunstancias de vida. Como no había implorado la ayuda del Señor, me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. ¿Cómo le dijo? De pronto esa es una cachetada más de alguno aquí presente. Eres un necio. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y el verso 14 concluye diciendo: pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando. Mire cómo es Dios. En el momento en que se quita la corona y se pone la otra cosa de sacerdote, en ese momento Dios comienza a buscar. ¿Sí? En ese momento Dios comienza a buscar sustituto. Sabe, debiera de darnos verdadero terror que Dios nos sustituya en nuestra propia vida. Que Dios nos sustituya en nuestra propia historia. ¿Sabías que Dios te puede sacar de tu propia historia? Claro que sí. ¿Sabías que Dios te puede sacar de tu propio destino? Claro que sí. En el momento en que ese rey se metió a hacer un oficio sacerdotal, en ese momento Dios puso el anuncio: se busca ¿quién sustituyera a este rey? El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. Pues tú, lea para mí, pues tú no has cumplido su mandato. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta a la interrogante cómo entender el sí y el no de Dios? La primera respuesta es para uno descalificarse de cierta acción. No intentar ninguno de nosotros ser quienes establezcamos, definamos, determinemos las marcas de confirmación de un sí y un no que están absolutamente bajo la soberanía divina. No soy yo quien tengo que decidirlo. Segunda respuesta: ¿cómo entender el sí y el no de Dios? Debes observar todos los factores. Todos los factores. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13. Dice Pablo: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, primer factor, llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo.
Segundo factor, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Tercer factor, aún así me sentí intranquilo. Cuarto factor, bueno, es el mismo factor, me sentí intranquilo por no haber encontrado a mi hermano Tito. Cuarto factor, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. ¿Qué hay en todo esto? Tenemos nosotros que hacer una observación precisa, detallada. No podemos quedarnos con una o unas pocas cosas. Imagínate que tú te quedes con esto. Llegó a predicar el Evangelio. ¿Es de Dios predicar el Evangelio? ¿Es de Dios predicar el Evangelio? Sí. Descubrí que el Señor me había abierto puertas. ¿Quién abrió esas puertas? El Señor. ¿Será suficiente para decidir? Aparentemente sí. Aparentemente sí. Pero no, hay otros factores que considerar. Me sentí intranquilo. Una pieza me faltaba en mi equipo, mi hermano Tito. Por lo cual tomo otra decisión. Llegué a predicar el Evangelio, pero tomo otra decisión. ¿Por qué? Los factores del escenario. Al observar todos los factores, la cosa no resulta, la cosa no funciona. Yo te pregunto, ¿habrá algún factor que no estás observando? ¿Habrá algún factor que no estás analizando suficientemente? ¿Habrá algún factor que no estás trayendo suficientemente en oración? Miren, hay gente que así se casa, con 2, 3 factores a favor y unos cuantos en contra. No, dice, pero es que lo que tengo a favor a mí me encanta, hermano. Bueno, que te encante, a ver cuánto te dura. Todo tiene que estar a favor, todo tiene que estar yendo por la misma dirección. Vuelvo a mi ejemplo, le digo a mi esposa, vámonos del país, que me contrate una iglesia mega y se acabó. Pero, me dice ella, ¿y qué de los problemas que tenés que enfrentar? Tenía cosas sin resolver. No eran los factores que más me interesaban, porque esos factores me causaban aflicción, me causaban preocupación. Y cuando tú estás preocupado, tú lo que quieres es me voy, es lo que te sale. Pero había ese factor que considerar. Yo no lo quería considerar, pero ella insistía en que lo considerara. ¿Qué pasó? Consideré suficiente el factor. Tengo tablas flojas aquí en Honduras, tengo hebras sueltas aquí en Honduras, hay factores que debo considerar. Tomé la decisión, no me fui de Honduras. ¿Y qué pasó? Han pasado 17 años y ¿qué van a creer? Este pastorado es el mejor pastorado que he tenido en 40 años de ser pastor. Estoy feliz de haber considerado un factor suelto. Era un factor suelto, aparentemente sin importancia, pero al considerarlo, eso dio vida a una nueva fase de ministerio. Allá estuviera contratado quién sabe dónde, sintiendo nostalgia por Honduras, oyendo todos los macaneos de aquí, queriendo estar presente, ¿sí? No, consideré los factores que había que considerar. Tercera respuesta, siempre hablando de cómo entender el sí y el no de Dios. En tercer lugar, debes darte cuenta que algo que se presenta fácil, algo que se presenta fácil no garantiza provenir de Dios. Hay quienes interpolaron esto y creen que fácil significa de Dios. ¿Fácil significa de Dios? No estoy seguro yo que así sea. Tú no puedes hacer sinónimo una cosa de la otra. Tú no puedes decir, como me vino fácil, entonces es de Dios. No. A veces lo de Dios es difícil. ¿Cuántos lo saben? A veces lo de Dios tiene grandes dificultades. Y no necesariamente uno tiene que marcar que porque vino fácil,
la cosa es de Dios. Yo por eso, con el perdón y las disculpas que tengo, estudiantes universitarios aún aquí en el escenario, algunos de los músicos todavía están terminando su carrera, pero yo no estoy de acuerdo que el gran tomas de universidades, porque la quieren fácil los estudiantes, ¿sí? Según el índice académico, entonces las unidades valorativas a las que les den acceso, entonces todos los que van caminando de panza en la universidad, esos quieren tener todas las facilidades. Pero oíganme, si tiene 10 años de estar en la universidad, ya tiene nietos, oíganme, ese que quiere que le dejen matricular, que no, hombre, no, imposible, imposible. Porque lo que viene fácil no garantiza, my goodness, no garantiza que proviene de Dios. Mire el ejemplo en Jesucristo. Este es un ejemplo sencillo y contundente. Mateo 4, versos 8 y 9, dice: de nuevo lo tentó el diablo. ¿Saben con qué el diablo nos tienta? Con lo fácil. Vas tú, entras a tu trabajo y de repente te sonríe esa muchachona que está en el otro escritorio y tú dices, wow, y vas al baño y te miras, ¿qué es lo que me están viendo la gente en estos días? Dios me está bendiciendo. ¿Cómo? El diablo lo tentó, llevándola a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y ¿qué? Y su esplendor. Y mire la propuesta: todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Sabe qué le está diciendo? Mira, híncate 3 segundos, híncateme 3 segundos y me haces así 3 segundos y te doy todos los reinos del mundo. ¿Sabía usted que Cristo iba a conquistar mediante sufrimiento en la cruz todos los reinos del mundo? En la cruz. Y de repente mire qué oferta: una hincadita y un así y ya. Te doy todos los reinos si solamente te postras un ratito. Es más, no 2 rodillas, una sola. Así, una sola rodilla. No way. No podemos hacer eso. No podemos nosotros, que porque la cosa sea fácil o porque la cosa sea difícil, definir que eso dice sí o no de parte de Dios. No. Que sea fácil no determina que proviene de Dios. Cuántas cosas difíciles he enfrentado, difíciles, y han sido de Dios. Mire, hasta condiciones que enfrentamos de salud. Por ejemplo, yo le tengo un gran respeto a mi esposa. No se echa de ver, pero te respeto, nena. Sobreviviente de cáncer de colon. En aquellos años que usted entraba al hospital y eso iba a ser una carnicería. Iba a ser una carnicería. Era como en la época que lo mandaban a usted al dentista, y el dentista solo entendía de sacar. ¿Sí? No era la época actual. Un dentista hoy día le dice: tenemos que rescatar esa pieza, no la podemos perder. Así sea que usted ande en un hilo así, o que solo sea la cascarita y por dentro no hay nada, le dice: tenemos que cuidar esa pieza. Bueno, tenemos que cuidar esa pieza. Son otras las épocas que vivimos hoy día. No. En ese entonces era cercenar. Mi esposa entró 8 veces al quirófano. 8 veces. Le fueron quitando. ¿Sí?
Mi esposa quedó, ¿han visto las maracas? Sí, sí, pues lo que le quedan son unas pocas cositas ahí adentro. Le fueron quitando de todo. Pero sabe, fue difícil. El menor de nuestros hijos que está allá como sonidista es ingeniero industrial y en sistemas. 37 años. Sí, de Sara no digo la edad, pues no le gusta, es solo del varón, a él no le importa. 37 años, tenía 10 meses de edad. Esa mujer seguro se moría. Porque uno de hombre sufre, pero de otro modo, ¿no es cierto? La mujer es madre. Y yo me imagino que ella se sentía sangrar por dentro. Pensar que su criaturita de 10 meses y la otra de ¿qué? ¿Año y medio? 2 años. Como les digo, se los digo, que sus criaturas se iban a quedar sin mamá. Duro. Yo me miraba con esos 2 niños y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Traer a mi mamá? No sé qué voy a hacer. Duro. Enferma, no la vi deprimirse. Es que en mi casa el que se deprime soy yo. El caso de estudio, en estos 2 soy yo. Ella debiera de ser el pastor, porque el que está loco soy yo, ella es cuerda. Mira cómo están de acuerdo. Pues bien, duro, 8 veces en el quirófano. A mí lo único que me hicieron fue, ¿qué es lo que me hicieron? Que me sacaron, que te sacan piedritas, ¿cómo se llama? La vesícula. Me sacaron unas cositas de la vesícula sin abrirme, solo y ya. Y yo me vi y me quedé buscando aquello, nunca me encontré nada. 8 veces. Solo separar adherencias después para la operación siguiente. 7 horas separando adherencias. Ella cicatrizó en una sola pegazón. Duro, nena. O sea, hay cosas que nos tocan que son duras, que te perturban, que te quitan la paz, que cuando piensas a futuro te preguntas cosas y el diablo que se especializa te habla. Pero no todo lo que es fácil proviene de Dios y no todo lo que es difícil significa que no sea de Dios. Entonces, ahí está. Date cuenta que algo que se presenta como fácil no garantiza provenir de Dios. ¿Qué más debes darte cuenta? Para responder o para entender el sí y el no de Dios, también necesitas aprender a oír algo en tu persona, en tu vida, oír las alarmas divinas. Dios ha puesto alarmas en la vida de cada persona. Hay quienes no escuchan sus alarmas. ¿Cómo te despiertas cada mañana? Bueno, hay personas, por ejemplo, las madres de familia tienen una alarma biológica, será porque no ocupan, abren los ojos, correr con los niños y todo eso. Yo necesito poner esto al máximo el volumen y aún así solo lo tiro por allá cuando suena. ¿Qué estoy diciendo? Hay quienes tienen más facultad de escuchar las alarmas que otros. Hay alarmas espirituales, alarmas divinas en cada persona, en cada vida. Necesitamos aprender a oír esas alarmas. Mire una alarma divina en una persona, en este caso es Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, primera parte. Lea esa frase de 2 palabras para mí. Para evitar. ¿Para qué sirven las alarmas? Díganme. Para evitar, sí, para evitar. Yo tengo en mi estudio, porque mi gran tesoro son mis libros, mi biblioteca. ¿Cuándo estuve en Danlí?
El viernes estuve en Danlí. Sí, estuve en conferencia en Danlí. Entonces yo estoy así, con mi teléfono, viendo dos tremendas cámaras que tengo en mi estudio por mis libros. Mis libros son, aparte de Doña Aide, lo más valioso que tengo. Sí, ¿cómo cuido esos libros? Se me inundó el estudio estando de viaje hace pocos días y fui a revisar y todo está bien. El pastor CCI de Danlí me dice: pastor, herédeme sus libros cuando se muera. ¿Qué? Le digo, no, hombre, eso lo tengo que pensar 1000 veces. Le digo, ¿a quién le dejo mis libros? Se los voy a donar, no sé, a la ciudad, a una biblioteca, no sé. Pues esas cámaras son para evitar que me entren a robar los libros. ¿Sí? Que se lleven lo que quieran, menos los libros. Sí. Entonces las alarmas son para evitar. Pues esta es una alarma espiritual, para evitar que me volviera presumido, dice Pablo. Por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. ¿Qué le ha clavado Dios a usted? Y usted le llama mi mayor problema. Y de pronto es una alarma. ¿Sabe? Yo tengo alarmas que me mantienen apegado a Dios. Si esas alarmas no estuvieran en mi persona, yo estaría haciendo mi voluntad. ¿Sí? Estaría haciendo lo que me da la gana. Y yo soy un tipo tosudo, se los digo. Yo soy un tipo pertinaz y obstinado. Mi esposa no me hace caso, solo le hace y se va. Soy tosudo, soy obstinado. Solo el pastor Jiménez me hizo llorar casi hace unos días. Por el amor de Dios, obispo, me dijo con una voz quebrantada. Y yo dije, qué barbaridad lo que le estás haciendo, René, ese hombre. Pero sabe, hay alarmas que uno debiera saber dónde están en su vida y cómo suenan. En el caso de Pablo es una espina clavada en el cuerpo. Puede ser cualquier cosa, amados. Puede ser cualquier cosa. Puede ser una condición física, puede ser una situación relacional, circunstancial allí, algo en tu escenario, algo que tú no quieres, pero que Dios permite, porque es lo que Dios usa para tratar contigo. ¿De qué otra manera Dios va a tratar con Pablo si no es con esa espina clavada? ¿De qué otra forma Dios va a tratar conmigo si no es con cosas que Él ha permitido que estén en mi vida, que suenan como alarmas, que me dicen, hey René, ¿qué te pasa? Necesitas volcarte a Dios. Entonces hay que aprender a oír las alarmas en nuestra vida, en nuestra persona. Yo no sé cuáles son las tuyas, tú averígualo. Yo sé cuáles son las mías, me toca averiguarlo. Y 5, cierro con esto. ¿Cómo entender el sí y el no de Dios? Date cuenta que en ocasiones ese sí y ese no vendrán a iniciativa tuya, vendrán a iniciativa de Dios sin que tú, mi hermano, sin que tú, mi hermana, lo busques. Es un sí que vendrá sin preguntarte, sin pedirte permiso. Es un no que vendrá sin preguntarte, sin pedirte permiso. Mire un hombre que anda con su agenda de vida, anda en su propio camino de vida, anda en su propio programa de vida, y de repente se encuentra sin buscar y sin preguntar el sí de Dios. Atención a nuestra última escritura, Éxodo capítulo 3, versos 1 al 4. Un día, ¿cuándo? Un día puede ser cualquiera. 365 días tiene el año, o ya no, puede ser que no me haya dado cuenta. Sí, bueno, un día cualquiera, un día común y corriente. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro,
que era sacerdote de Madián. Pues es una rutina de trabajo, ¿no es cierto? Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. ¿Y qué pasó allí? Estando allí, diga, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. ¿Sabe qué me pasó a mí? Normalmente ando en mi auto un iPod de ¿cuánto es, hijo? 160 gigas. ¿Cuánto tiene mi iPod? 160, estoy bien, muy bien. 160 gigas de música, mi mejor música. Entonces yo me subo al auto siempre y ¡boom!, comienza la música que me gusta. Un día me monto en el auto y me dice Dios: apágame eso, por favor. Y uno se dice: deben ser cosas mías. ¿Qué es eso de apágame esto, por favor? Te digo que me quites la música. Y dum, 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 comenzó a exhortarme. Vos esto y esto y esto y esto y esto y esto, me dijo. Y esto. Un día cualquiera manejando mi auto, escuchando mi iPod, escuchando mi música. ¿Sabes qué? Dios te va a salir al paso y te va a hablar donde menos tú lo estás esperando, cuando menos tú lo estés esperando. Dios te va a hablar en cualquier momento, sin que tú lo estés buscando. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés, palabra, Moisés, ¿notas tú? ¿Notas tú? ¿Hace cuánto Dios te lo está diciendo? ¿Hace cuánto Dios te está diciendo que sí o que no? ¿Lo has notado? No, pastor, es que yo estoy esperando un profeta que... ¿Para qué ocupas profeta si Dios te lo está diciendo ya a ratos? Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Si tú vas caminando y ves una cosa que se está incendiando, tú sigues. ¿Cuántos incendios vemos nosotros aquí en Tegucigalpa en época de incendios, en época de sequía? Tú ves el incendio y sigues. Es difícil notar que un fuego no se apagó, y no se apagó, pero no estaba quemando nada, pero tampoco se estaba apagando. La zarza nunca se consumía y el fuego nunca se apagaba. Es difícil notar eso, amados, porque un incendio uno lo ve y uno sigue. No hay tiempo para detenerse. Moisés se detuvo. ¿Qué es esto? Notó. Para notarse hay que detenerse. Diga, para notarlo hay que detenerse. Ni modo, para notarlo hay que detenerse. Notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que hay formas de pensar como aquel del inicio y formas de pensar como Moisés. Pensó: qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Verso 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, ¿cuándo fue que Dios reaccionó? Cuando miró que Moisés se acercaba a mirar. Cuando tú te acerques a mirar, Dios lo notará. Cuando tú te detengas en el camino y comiences a observarlo con más detalle, Dios lo notará. ¿Y qué va a suceder? Dios va a tomar la iniciativa. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Aquí me tienes, respondió.
Son entonces 5 maneras de responder a esta interrogante. ¿Cómo entender el sí y el no de Dios? Primera forma de entenderlo: no debes ser tú quien establece las marcas del sí y el no que corresponden solo a Dios. 2, debes observar bien todos los factores, no los factores que te gustan, no los factores que te favorecen, todos los factores del escenario en que te encuentras. 3, debes darte cuenta que algo que se presenta fácil no garantiza que proviene de Dios. 4, debes aprender a oír en tu propia vida y persona ciertas alarmas divinas que están ahí puestas para tu seguridad. Y 5, debes darte cuenta que en ocasiones ese sí y ese no de Dios vendrán a iniciativa suya sin que tú estés preguntando, sin que tú lo estés buscando, como en el caso de Moisés que leímos. Son formas como logramos entender el sí y el no de Dios. Pregunto, ¿habrá alguien que aprendió algo en esta mañana? Muy bien, muy bien. Tiempo de no salir al auto corriendo, tiempo de orar, responderle a Dios en oración. ¿Saben que algunos de ustedes me provocan a molestia a mí cuando lo veo, que aquel desespero que les agarra? Cálmense, hombre. Sí. El almuerzo ahí va a estar. Cuando ustedes se levantan, yo me hago 40 minutos atendiendo personas aquí. O sea que yo me voy después de ustedes. Calma. Sí, vamos a responder a Dios en oración. Mi primera oración: usted que necesita entregar su vida a Jesús. Yo era un zamarro, ¿sí? Yo era un cretino. Era altivo y soberbio. Me le fui a mamá al filo de los 14, me largué de la casa. Nadie me pudo detener. Me convertí en mi propio Dios. Pero en un agosto de 1972, un pastor me dijo: dale tu vida a Jesús. Me pareció absurdo aquello. Y él me explicó que uno puede creer en Dios con Dios fuera, y uno puede creer en Dios con Dios dentro de uno. Le entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió. Quiero orar para el que necesita entregar su vida al Señor. Si tú vas a hacerlo, te invito a que me levantes la mano donde estás, que tú vas a orar conmigo para rendir tu vida a Jesús. Aquí hay una señorita con su mano alzada. Aquí hay un caballero con su mano alzada. Los felicito. Saben, la vida cambia. Aquí hay 2 damas. Una joven también allí que levantó su mano. La felicito. Hay otra persona allá que también levantó su mano. Le felicito. ¿Qué tal en el balcón? ¿Alguien por allá? ¿O ya todos recibieron a Cristo los que están en balcón? Donde quiera que estés, solamente me indicas con tu mano. ¿Alguien más levantó la mano por este lado? Sí. Otra persona más. Le felicito. Voy a hacer una oración corta para estas personas. Ustedes que levantaron su mano, repitan esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y mi corazón. Y hoy recibo por fe el perdón por todos mis pecados. Mi pecado ya no me separará de ti, Señor, porque recibo tu perdón.
Hoy abro las puertas de mi corazón y te digo, ven, Señor. Ven y mora dentro de mí. Sálvame, sáname, límpiame, transfórmame, hazme una nueva persona. Que en mi vida todas las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Un aplauso para las personas que hicieron la oración. Y ahora sí, el resto de la concurrencia nos ponemos todos en pie. Vamos a responder a Dios en oración. Siga esta oración que se hace desde aquí. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, queremos aprender a escuchar tu voz. Señor, hace una semana que estamos bajo el tema ¿cómo nos habla Dios? Señor, hoy hemos estado, Señor, trabajando en nuestra mente, en nuestro espíritu, cómo entender el sí y el no que provienen de ti. Señor, que se despierte algo en nuestro espíritu, que se despierte algo en nuestro corazón, Señor, como para poder leer señales y marcas y poder escuchar la voz tuya en lo que no hemos estado escuchando. Padre, si hay personas aquí a punto de cometer una equivocación, tomando una mala decisión, ayuda a esta persona, que tu voz venga, Señor, diáfana, clara, limpia, transparente hasta su espíritu, y que esta persona pueda decir: realmente siento que Dios me está hablando, realmente siento que estoy entendiendo que Dios me está diciendo que sí, siento que estoy entendiendo que Dios me está diciendo que no. Señor, bendice a cada persona que esté al alcance de mi voz. Bendícenos, que vayamos por las rutas más seguras, que vayamos por los senderos, Señor, más seguros para nosotros, que podamos discernir el sí y el no tuyo en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendigo a cada vida en esta mañana. Bendigo a cada persona. ¿Quién eres tú? Te doy una buena noticia. Dios te ama. Dios quiere estar a tu lado. Él quiere ser el buen pastor que camina al lado tuyo. Él quiere darte aliento con su báculo, con su cayado. Él quiere infundirte aliento. Él quiere darte seguridad. Él quiere protegerte de los riesgos de la vida. Él estará contigo. Tú solo déjate guiar por su presencia, por su espíritu, y Él te llevará a lugares seguros, a lugares de delicados pastos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.